Entramos en este segundo bloque ya para hablar en torno a la renuncia de los candidatos. Hay 4 renunciantes, 1 a la presidencia, 3 a la vicepresidencia de sus partidos. Son 4 binomios que en este momento están fracturados. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos todavía. Lo cierto es que vamos a conversar con nuestros panelistas, nuestros invitados, también en Santa Cruz, Saúl, sobre estos temas. A continuación, por favor, hablemos de la renuncia de Jaime Paz Zamora. El día de hoy he de presentar en la Corte Electoral con copia al presidente del Partido Demócrata Cristiano mi renuncia a la candidatura presidencial para estas próximas elecciones por el Partido Demócrata Cristiano. Gustavo Torrico, 3 minutos. Gracias. Sobre las renuncias, 2 que ya por sus características no tienen ningún sentido ni siquiera analizar, como es la del vicepresidenciable por Pambol, el señor Chuy, o el vicepresidenciable por el Frente para la Victoria. El que se anuncia por el Frente para la Victoria, en realidad este partido que vivió muchos años alquilando su sigla a Gil y a Mil en todo el país para elecciones municipales, subnacionales, para que se vuelvan diputados, sobre todo para que se vuelvan concejales. Eso fue un modo de vida del señor Rodríguez. En esta se le terminó y entonces trataron de armar algo con su hijo. Sobre Jaime, es un hecho típico de las personas que ya están no en la tercera, sino en la cuarta edad, ¿sí? Los que ya están saliendo del panorama biológico, del espacio biológico que nos corresponde ocupar en este territorio, y que si ayer fuiste el gran boxeador o el gran atleta o el gran levantapesos, hoy con tus 80 y tantos años piensas que puedes seguir haciendo lo mismo, ¿sí? Y entonces se dio cuenta, o alguien le ha debido dar cuenta, que estaba en realidad ya desde su candidatura, y lo digo con mucho respeto a la ciudadanía, ya era una bufonada. Eso ya era una bufonada. Jaime quizás pensó que saliendo al escenario el país iba a empezar a gritar, el MIR triunfará y el gallo volverá y cantará. No hubo tal. Entonces se dio cuenta, y espero que alguien lo haya hecho reflexionar, o si se reflexionó solo, bien por él. La denuncia que llama la atención es la del senador Rodríguez en el Frente de Bolivia. Dijo no, porque semanas antes, en la presentación de la misma candidatura, etcétera, estaba despotricando contra Carlos Mesa, lo llamaba cobarde, lo llamaba una y otra cosa, ¿sí? Y tiene que verse que el señor Rodríguez, al ir en una candidatura, perdía soga y cabra. Por lo tanto, primaron intereses económicos personales para retirarse. Porque el retiro de Rodríguez no le sumó un solo porcentaje al señor Mesa. O sea, que no hablemos aquí de que fue para unificar el voto, para que no se disperse, con un lenguaje tan bajo de politiquería. No lo hago por mi Potosí amado, por favor. Estamos en otros tiempos, los tiempos de la demagogia terminaron hace mucho tiempo atrás. Tiempo, Gustavo. Por favor, Saúl Paniagua, con relación al mismo tema, 3 segundos, 3 minutos. Sí, sin duda, el derecho a la renuncia es un derecho constitucional. Es un derecho inclusive universal, que está en el contenido mismo de la Declaración de los Derechos Humanos. De ninguna forma se puede prohibir a la ciudadanía tener la potestad de elegir, cualquiera que sea. No podemos de ninguna forma hablar de un candidato o de otro, o indicar que tiene o no posibilidades, porque en realidad la definición la da la ciudadanía. Entonces, es un derecho universal, es un derecho de la autonomía que fue limitado por una ley de partido político que fue elaborado días antes de llevar adelante un calendario electoral e ingresó por la ventana y lógicamente ha causado una serie de trastornos. El concepto fundamental está relacionado a quién benefician estas renuncias. Sin duda,
en la preeminencia, lo decía Gustavo hace un momento, sin duda la renuncia del vicepresidente de Óscar Ortiz hace que se atomice la votación y se vaya por una votación útil, ¿no es cierto? Entonces, sin duda, inclusive hasta las encuestas que se dieron hace algunos días, hablaban de los binomios, ¿no? No había solamente el tema de Jaime Paz y por ahí algún otro, pero sin duda, esto eleva a consideración de la ciudadanía dos posibles candidatos, es decir, dos candidatos que vayan a tomar la posta y acceder a un voto de un 40%, que no es la diferencia de 10%. Entonces, este es el sentido de lo que va la ciudadanía en estos momentos, está analizando y ha visto que en la carrera electoral existen dos candidaturas, una sin duda que se ha visto perjudicada, la de Óscar Ortiz, y otra la dejadez o la falta de criterio para tomar una decisión inmediata del Tribunal Electoral ante la renuncia de un candidato. Entonces, la posibilidad de sustituir a otro, por un lugar, en un sentido, utilizan la ley de partido político, o otra la ley electoral que se pretende aplicar para uno y otro sentido, una contradicción absoluta. Entonces, considero que en este sentido ha elevado en los porcentajes la decisión del voto utilitario, donde se busca la consolidación de un sistema que viene de hace 13 años 30 segundos. En Bolivia, y otro, el cambio del sistema hacia otro proceso, en este caso, que enamore al pueblo. Ese es el gran sentido. Más que los cambios, está en la propuesta. Por eso es que analizamos las propuestas de los partidos políticos y no encontramos algo que eleve a consideración del pueblo. Pero lo cierto es que esta renuncia hacen que se atomice la voluntad en dos candidaturas, y sin duda esta acción, este enroque que se ha dado en el ajedrez político va a beneficiar a una candidatura y probablemente disminuya las posibilidades de la candidatura que va al frente. Muchas gracias. Antes de continuar, voy a pedirles por favor ya para que vayan preparando la nota en torno a la renuncia del que fue candidato vicepresidenciable por Bolivia Dice No. Un resumen de lo que dijo Gustavo. Con relación a la renuncia de Pambón, nada que hablar. Sobre el candidato a la vicepresidencia del Frente para la Victoria, ha señalado él claramente de que este candidato ha estado alquilando durante muchos años su sigla política. De Jaime Paz Zamora, ha dicho que es un hecho típico de quienes están atravesando ya la cuarta edad y que su candidatura era una bufonada. Saúl Paniagua ha hablado de que es un derecho universal esto de renunciar. Lo de Rodríguez también ha llamado la atención, lo mismo que dijo Gustavo Torrico, porque esto hace de que se vaya por una votación útil y habla concretamente de que en la carrera electoral hay dos candidatos. Tenemos también, por favor, la nota que habla de la renuncia del senador Edwin Rodríguez. He presentado mi renuncia al Tribunal Supremo Electoral porque primero está la patria, primero está el pueblo, primero está mi Bolivia y mi Potosí querido. Acaban de escuchar ustedes la nota con relación a la renuncia de Edwin Rodríguez. Antes, por favor, ¿hay algo que dije mal? Sí, yo no hablé de Rodríguez diciendo que había que atomizarse el voto, como se está resumiendo. No, lo sí, dijo Saúl. Exactamente. Yo lo que dije es que esa denuncia fue inútil porque no le subió, contra lo que piensa Saúl, de que haya subido un peldaño más, si se quiere. Exactamente. Vale la aclaración. A continuación, por favor, con relación a la renuncia del senador Rodríguez. Marcelo. Gracias, Miriam. Voy a tomar la metodología de Gustavo en el sentido de dedicarme estos minutos a analizar la renuncia de Jaime Paz y la renuncia de Edwin Rodríguez. Los demás candidatos, con mucho respeto y cariño, por supuesto, tienen un peso intrascendente en el ámbito de los resultados electorales. Jaime Paz
Desconozco las razones personales, no voy a ser tan duro como ha sido Gustavo en el sentido de ver que se está terminando su etapa biológica. Casi dices que estaba en preembarque, don Jaime Paz, y eso me parece que no es correcto. Tenemos una lógica, por supuesto, de gente muy mayor en la elección. Carlos Mesa está en los 65 años, es uno de los candidatos más importantes. El presidente Morales en unos días va a cumplir 60 años, por lo tanto, biológicamente ingresó a la tercera edad. Por lo tanto, tenemos candidatos mayores y, por supuesto, tienen todo su derecho de participar en los procesos electorales. No creo que era el problema la edad. El gran problema era de que su expectativa política era nula. Y eso no le permitía a lo que seguramente Jaime Paz entró a ser candidato, a negociar espacios políticos, probablemente para dejar atrás su candidatura o para negociar algún tipo de representación política. Al final eso es lo que domina, eso es lo que manda en la política real, cotidiana, diaria, ¿no? Creo que los resultados no lo acompañaban y peor aún, pasando a la historia con un nuevo cruce de puente. Por si acaso, para el televidente, Jaime Paz años fue representante de la Social Internacional, de la Socialista Internacional. En la línea europea, contraria siempre a la democracia cristiana. ¿Qué hacía alguien de la Social Internacional siendo candidato de la democracia cristiana? Por favor, esa era una incoherencia absolutamente política e ideológica que había mostrado Jaime Paz. Sobre la renuncia de Edwin Rodríguez, esta renuncia no deja de ser interesante por los elementos casi líricos que esgrime, que se atomizaba el voto, que Ortiz es un candidato que favorece a los intereses empresariales cruceños. Señor Rodríguez, ¿no sabía eso ustedes? En el momento de lanzar su candidatura, por supuesto que lo sabía, y era obvio. ¿Por qué renuncia ahora? Esa es la gran duda. Probablemente porque se dio cuenta de que su figura simplemente era utilizada simbólicamente y porque seguramente alguien le empezó a pedir cuentas políticas de la representación política en Potosí. Muy bien, gracias Marcelo. Resumiendo, la expectativa política de Jaime Paz nula. Y como siendo un representante durante mucho tiempo de la Social Internacional estaba candidateando por la democracia cristiana, eso no lo ve como lógico. Perfecto. Vamos a continuar con nuestra presentación esta vez de Marianela Paco sobre esta renuncia de Edwin Rodríguez. 3 minutos. Me adscribo a la referencia histórica y a la parte de analizar y concentrarme en las dos renuncias, pero partiendo desde un enfoque más humanitario. Entiendo que lo de Paz, aparte de este contexto histórico, también tiene, por los rumores que han soltado, ¿no? Tiene que ver una razón de salud. Por el otro lado, el caso de Rodríguez en el Bolivia dice no, a quien favorece, no favorece, pues ese ámbito humano a mí me permite decirle a nuestro televidente de que tiene que tener muy en cuenta los temas de valores. Al igual que los derechos, está bien, pero los derechos ¿desde qué concepción? ¿Liberal o plurinacional o social? Porque en este caso, cuando se entra a hablar de derechos individuales en el marco del derecho liberal, sí, es pernicioso, tiene la libertad de renunciar y la norma debería garantizar una reposición de candidatos, ¿no? Pero desde el enfoque plurinacional o colectivo, social, como quieran, de los derechos, se entra en contradicción porque dicen no se puede obligar a alguien a mantenerse como candidato, y por el otro dicen buscaremos un solo candidato, que todos renuncien, ¿no? Y les están faltando a sus derechos de las otras agrupaciones a participar en esta contienda electoral. Entonces tiene que ver con mantener en tema de valores la coherencia también discursiva en este caso, y ahí concurre el tema institucional que tiene que ver con el Tribunal Supremo Electoral, que debe dar esa certeza. Nuestra constitución política del Estado tiene una nueva naturaleza que es totalmente diferente a las concepciones liberales. Entonces su análisis debe enmarcarse en esta y garantizar la participación de todo frente político. Nadie está obligado a retirarse de la contienda. Y en el ámbito personal,
Respecto de los candidatos, a Carlos Mesa le ha marcado totalmente esa diferencia histórica que tiene con el Oriente. En el Oriente hay élites que no lo quieren, como bases que no lo quieren a Carlos Mesa, y con esta renuncia que supuestamente, según Ortiz, ha provocado de su candidato a vicepresidencia, lo que ha hecho es unir al Oriente en torno a su candidato Óscar Ortiz, en desmedro de Carlos Mesa, porque pierde y ratifica esas diferencias que tiene con Santa Cruz, que dicen, ¿no? ¿Por qué odia? ¿Por qué se resiente con Santa Cruz? Refuerza esa idea. 30 segundos. Y lo que hay que hacer es, desde la población boliviana, hay que seguir el hilo discursivo. ¿En qué momento nos están diciendo quién sale cómo? Porque parece refrendarse que la renuncia de Rodríguez ha sido nomás provocada por Mesa, porque ni bien renuncia, 5 minutos tarde creo que sale Carlos Mesa y dice, bueno, aquí estoy, yo fui el autor, ¿no? Bueno, así están las cosas. Gustavo Torrico, tienes 3 minutos. Tómate un sorbito antes, por favor. Me ratifico en el hecho de que los fines, más allá de la lírica, como dice Marcelo, han sido eminentemente económicos. No tiene sentido una renuncia después de empezar toda una carrera, después de haber convivido con Óscar Ortiz 4 años. Ojo, no es que se han conocido hoy. 4 años en el Congreso, 4 años participando de las mesas de reuniones, de bancadas, etcétera, para luego decir, me salgo porque mi Potosí querido me ha pedido que no disperse el voto. Aquí hay un tema que hay que ver de fondo, Miguel, y es que por qué don Carlos Mesa empieza a ir para abajo. Va para abajo porque empezó con un techo, y en política lo peor que puedes hacer es empezar con un techo de preferencia. Siempre debes empezar en el piso. Lo hizo Óscar Ortiz, lo hizo el mismo Mas, lo hicieron hasta Víctor Hugo Cárdenas, no sé, que están un poco más abajo. Y esto te lo explico porque cuando salen a decir, busquemos el candidato único, sobre todo a partir de los medios de comunicación, no de los partidos políticos ni demás. Entonces todo el mundo se fue a poner su traje y dijo, este es el candidato único, y se empezó a describir a sí mismo, desde don Luis de Villa, todo el mundo que salía en la oposición se describía a sí mismo, ¿no? El candidato único debe ser un señor de 80 kilos de peso, que tenga barbita, que tenga un negocio de hamburguesas. Sí, ese es el candidato único, por favor. Y cuando aparece la figura de Mesa, después de decir todo el tiempo que no, y se hace la primera encuesta, obviamente que esa cantidad es el techo. Y si en política apareces en el techo, te tiras para abajo. Lo sabemos todos los que hacemos política. Nunca del techo vas a poder subir más. Nunca, porque en esa encuesta opinaron los verdes, rojos, morados, etcétera, que estaban en contra de los azules. Ese es el punto. Por lo tanto, esa denuncia de Rodríguez a esa candidatura, en vez de sumar, le ha restado, porque un gran porcentaje también de las encuestas y en las votaciones viene pues del lado del Oriente, viene de Santa Cruz, y eso solamente refuerza esa forma, como dice Carlos, esa forma provinciana, según él, de lo que ve en Santa Cruz la política. Eso es lo que ha ocurrido. Entonces, esto no va, tiene yo creo razón Óscar Ortiz, esto fue economía, simplemente economía.